Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Esto es Senderos, es el programa radial de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Un saludo muy especial de parte de esta su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Se encuentra con nosotros en Sendero el reverendo canónigo Gilberto Garcés. Buen día, padre. Muy buenos días, Yadira. Buenos días a todos los que nos escuchan y bendiciones para todos y todas en este tiempo de Pascua. Amén. El padre se encuentra con nosotros hoy para hablarnos un poco sobre la cruz misionera y la Biblia misionera. Sí, gracias a Dios la diócesis ha tomado un perfil misionero y lo tenemos que ir encarnando en nuestra vida, en nuestras acciones pastorales, en nuestras feligresías, en cada uno de los ministerios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer un paso de lo que fue la cruz misionera a la Biblia misionera, en la ceremonia que se celebrará a las 10 de la mañana aquí en la catedral. Entonces, las feligresías, representantes, están invitados para participar de esta ceremonia. Vamos a hacer un poquito de recuento de cómo empezó esto. Esto empezó en el 2019. Sí, la que fiesta fue de Cristo Rey. En Cristo Rey, allá en Ponce. Sí. Y casi a punto de terminarse esa gran celebración, entraron todos nuestros jóvenes con una cruz hecha en madera. Esa cruz la tocó todas las personas porque la pusieron por encima de la gente fue moviendo la cruz hacia la parte del frente. Fue un momento sumamente emotivo porque era el símbolo de ese año que íbamos a comenzar. Claro está, esa cruz tenía un propósito, era que visitara todas nuestras feligresías en este año, que pudiéramos sacar esa cruz fuera de los templos, caminar con ella, orar, que la gente viera, ¿verdad?, que la Iglesia Episcopal estaba presente en la misión, ¿verdad?, de la Iglesia de ese año 2020, que iba a ser salir a la calle. Que ese era el propósito que, ¿verdad?, que quería nuestro obispo, que fuéramos a la calle a impactar gente y lleváramos esa cruz como ese símbolo. Claro, vino la pandemia y no pudimos casi, ¿verdad?, sacar la cruz. Muchas de nuestras feligresías han hecho eso, han estado en las redes sociales muy activos con la cruz misionera y ha sido hermoso, pero hoy domingo la cruz misionera regresa, después de haber estado en cada una de las iglesias episcopales en Puerto Rico, regresa a Catedral San Juan Bautista. Sí, regresa y como usted decía, Dira, fue un momento bien emotivo y cuando miramos las fotos uno como que se le paran los pelos porque uno veía en la gente lo que estaba viviendo. Claro. Y yo digo, Dios prepara a su gente porque fue un momento en que todo el mundo se unió, más de 1,200 personas que había alrededor de la cruz, porque la cruz es el símbolo, el signo de la salvación, el signo de los cristianos. Y lo otro es que como que sabíamos, parecen los designios de Dios, digámoslo así, entre comillas, algo iba a pasar, porque en este recorrido desde el Cristo Rey 2019 hasta hoy domingo 2 de mayo, la cruz ha tenido un significado y es que ha sido el punto y el foco de mirada de los cristianos. Hubo un momento que no nos podíamos reunir en los templos, que no podíamos hacer vespertinas, ni matutinas, ni círculos de oración. Y la cruz era el único momento que la gente miraba. Incluso una vez me llamó un grupo de personas de diferentes feligresías y me decían, padre, aunque sea, saquemos la cruz a andar por allí, aunque sea en el carro, como sea. La verdad, le digo, yo no sabía dónde estaba. Entonces, Padre Mario y yo nos pusimos a buscar, encontramos dónde estaba. Y Padre Mario me dijo, no, todavía no, porque estábamos en abril apenas, hace un año. Hay que esperar más. Cuando ya llegó el protocolo, que se estableció el protocolo y el gobierno fue abriendo un poco en junio, ahí fue que dijimos, vamos a sacarla, y entonces después se sacó. Y desde ese momento hasta hoy la cruz ha peregrinado también, sin interrupción, gracias a Dios, más allá de una u otra cosita que se ha presentado, pero ha sido el signo de saber de que en la cruz estuvo clavada la salvación del mundo. Amén. Y fue el único signo cristiano visible que tuvo la diócesis para poder saber de que pertenecemos a una comunidad que se llama Iglesia Episcopal y somos cristianos y cristianas. En este tiempo también ha significado para nosotros también como un símbolo de la esperanza, de que Jesucristo está al lado nuestro, que venció la cruz, ¿verdad?, en medio de toda la situación que sufrió y que al mismo tiempo como que nos da fuerza también para nosotros hacer, porque nos encontramos en un punto donde no podíamos hacer nada y cuando llegó la cruz a nuestras iglesias como que fue algo maravilloso, ¿verdad? Ese sentimiento de que esa cruz estuvo en medio nuestro
Sí. en el 2019 y que nosotros íbamos a salir fuera a mostrarle al mundo que Jesucristo estaba entre nosotros, que la esperanza está viva y que, ¿verdad?, que no estamos solos. Exacto. Yo tengo en mi mente el momento en que los jóvenes salieron con la cruz, en que la reverenda presbítera Margarita Santos se fueron hacia la Santísima Trinidad. Y yo lo único que pensé fue, aquí inicia un nuevo camino misionero, con unos signos, porque la cruz fue el primer signo de la presencia del cristiano, no solamente en el mundo, sino en América Latina. Los misioneros venían donde establecían una comunidad, lo primero que plantaban era la cruz. Y luego ahora sí, creando la comunidad, iban a enseñar la catequesis. Por eso es que la cruz salió primero y después sigue la Biblia. Por eso es que en la Iglesia Episcopal, nuestra diócesis, estamos hablando de la cruz a la Biblia. Lo otro fue el recorrido después de la pandemia. Siempre a mí tengo en la imagen, en mi mente, todas esas peregrinaciones que se hicieron, por ejemplo, en Fajardo, ver al Padre Ángel con su comunidad, con la gente de casa en casa. En el Adviento también ver a Padre Ángel, a Padre Edgar, que la montó por allá arriba. La presbítera Ana Rosa también, que la llevó por diferentes partes. Así las feligresías, casi todas hicieron algo con la comunidad. Otros abrieron espacios en sus feligresías, en los patios, por ejemplo en la Encarnación, y allí hicieron grandes ceremonias de la cruz. O sea que son signos que nos tienen que seguir uniendo, y porque son los signos de la presencia de Cristo. Amén. Y hoy la cruz entra otra vez en catedral, regresa a Catedral San Juan Bautista, la va a entregar los jóvenes. Primero va a ser la feligresía, ¿verdad?, de Divino Salvador, que va a llegar. Ese es el lugar donde, punto último, donde ha estado la cruz misionera. Ellos van a entrar la cruz a catedral y entonces se lo van a entregar a nuestros jóvenes como ese símbolo y ese recordar que los jóvenes fueron los que entraron la cruz misionera aquel día de Cristo Rey en el 2019. Y va a estar en la cruz en un lugar muy privilegiado dentro de catedral, como ese símbolo de que estuvo en todas nuestras iglesias, que somos misioneros y que Jesucristo está a nuestro lado. Pero no se queda ahí. Vamos a hacer entrega de la Biblia misionera a nuestros hermanos de Santísima Trinidad. Padre, explíquenos un poco sobre ello. Sí, va a ser una ceremonia también muy bonita, muy especial. La Biblia es una actividad que la vamos a realizar casi que con el mismo recorrido que la cruz misionera también. Con la diferencia de que cada feligresía tendrá un texto bíblico dentro de la liturgia que se les va a entregar para que la reflexionen, sobre todo que hace referencia a su misión, al nombre o a la vocación misionera. Por ejemplo, si yo me acuerdo del Buen Pastor, yo escogí el texto que se lee el domingo, el Buen Pastor. El Adviento, escogí un texto de Adviento. En la Transfiguración escogí el Evangelio del 6 de agosto, que es el día de la Transfiguración, y así sucesivamente. Entonces cada feligresía se va a identificar con un texto que le es familiar. Quienes no tienen un texto familiar tendrán un texto misionero, que tiene que ver con el perfil de la iglesia. Tomo el caso de San Timoteo. Para San Timoteo yo escogí un texto misionero, porque pues a mí me tocó levantar San Timoteo, y los sacerdotes que han pasado por ahí, los que están ahora con el futuro diácono, están haciendo un trabajo misionero muy bueno. Entonces creo que va a ser algo también que además de unirnos en oración, nos va a unir en la meditación de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia misionera tiene como 4 características. Primero, tiene que ser bien acogida, tiene que ser preservada por toda la comunidad. Esa Biblia misionera no puede llegar aquí ultrajada, maltratada, porque es la palabra de Dios. Segundo, tiene que ser reflexionada en comunidad. Que cada comunidad, ayer me llamó un sacerdote y me dijo, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo le dije, no se preocupen, que en la liturgia va cada feligresía qué texto va a tener. Tercero, tiene que ser compartida, no solamente con la feligresía, el grupo que se reúne, sino con los vecinos del área. Así sean cristianos o no sean cristianos, hay que buscar la forma de compartirla. A veces yo salgo a mi casa y en el buzón encuentro un texto bíblico, y es que yo tengo una vecina que es adventista y me envía el texto bíblico. Yo lo cojo, lo leo y yo también le llevo y así. Claro. Exacto. Y por último, tiene que ser proclamada como una buena noticia. En medio de la pandemia, Dios quiera que esto termine pronto, la Biblia misionera se va a convertir en la buena noticia para el pueblo de Puerto Rico. No, y es una forma también que cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay que estudiar las Sagradas Escrituras. Yo creo que eso es algo muy importante dentro de nuestra comunidad.
y eso nos da un entendimiento maravilloso de, ¿verdad? De lo que Dios quiere que nosotros vayamos a hacer, y también cuando entramos dentro de los evangelios también vemos ¿verdad? Con profundidad la historia de nuestro maestro, y yo digo que no debemos pasar por alto eso, ¿sabe? Esto es una gran oportunidad de estar juntos y juntas, de tomar este signo, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras, recordar que nuestra iglesia, ¿verdad? Tiene un trípode que es la razón, la tradición y las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras ocupan un lugar muy importante dentro de nuestra tradición episcopal. Y yo creo que cada uno de nosotros, cada comunidad de fe, cuando reciba la Biblia misionera, tiene que hacer una actividad que sea de impacto para ustedes y para esa comunidad de fe que son la gente que están alrededor de ustedes también, que necesitan. Sí. Hay mucha gente que necesita esto, y uno lo nota. Cuando yo tengo algo, Yadira, y gracias a Dios, pues yo siempre, donde he llegado a vivir, yo digo que yo, Gilberto Garcés, como sacerdote, debo realizar la pastoral del buen vecino. O sea, ser bueno con mis vecinos y al menos conocerlos. Y María me testificó, en el huracán María, mucho eso. Cuando llegó María, pues las casas se descubrieron porque se cayeron los montes, los árboles. Entonces un día yo le digo al vecino mío de lado, ¿por qué no hacemos una reunión entre todos los vecindarios? La hicimos, ahí nos presentamos y nos dimos cuenta que hay gente con muchos valores, pero con muchos deseos también de ir a una iglesia. Me encontré que al lado mío hay un señor que es pastor, a otro lado hay otro que no va a ninguna iglesia, a otro lado hay una enfermera, hay policías, hay comerciantes. Los vecinos próximos míos, ese es el vecindario mío, pero que necesitan de esa palabra de Dios. Lo mismo sucede en las feligresías también. Y el obispo tiene razón cuando él habla de la sectorización. La sectorización hay que quitarnos de la mente el sombrerito, el paraguas, la cartera y la Biblia. No, es que nosotros como iglesia vamos a ir a compartir la vida con los demás. Y lo podemos hacer de diferente manera, teniendo propaganda. Acuerde usted cuando yo empecé San Timoteo, ustedes era que me hacían en la imprenta los papelitos que yo distribuía en los garajes, en el Paseo Río Hondo, en Econo, perdonen que nombre, pero lo hacía. En la farmacia Graciela, yo iba llevando papeles en las casas. Nunca nadie me dijo nada. Y hasta que por eso fue llegando la gente. Yo creo que hay que buscar maneras y métodos de compartir eso que creemos con los demás. Y la Biblia misionera es digámoslo así, un instrumento para poder llegar a la gente a través de asamblea, una reunión, invitar a uno o dos vecinos, y así vamos a dar a conocer la iglesia. Padre, gracias por compartir todo esto, ¿verdad? Todo este trabajo que está haciendo a través de ese ministerio que Dios escogió para usted, ¿verdad? Que es el canónigo de evangelismo, misión, ministerio dentro de nuestra iglesia. Y a ustedes les decimos que nuestros hermanos de Santísima Trinidad en breve van a estar en Catedral San Bautista. Nosotros vamos a estar ahí para poderles entregar esa Biblia misionera que va a salir a las comunidades episcopales y a las comunidades de Puerto Rico donde está nuestra iglesia. Quiero terminar con esta expresión, simplemente que la pensé, ¿no? La cruz misionera y la Biblia misionera nos preparan para el jubileo de los 150 años, que es el próximo año, los dos, por lo que significa la misión para la iglesia en este momento, lo que ha significado para la iglesia episcopal. Y entonces, tanto la una como la otra también nos recuerdan que somos peregrinos por el mundo. Y como dice el obispo Rafael, que pasemos siempre haciendo el bien sin importar a quién se le hace. Ese es el lema de la iglesia de la Biblia misionera, hacer el bien. Y lo que quiere el obispo, sin importar a quién se le hace. Acojamos a todos, invitemos y traigamos gente a reflexionar con la palabra de Dios. Gracias, Padre, por estar con nosotros en Senderos. Amén. Muchas gracias. Señor les bendiga. Continuando con Senderos, estamos en la mesa de la palabra, su amigo el obispo Rafael Morales con ustedes, y estoy acompañado de dos distinguidos sacerdotes de aquí del área sur de Ponce. Tenemos a la reverenda presbítera Arelis Casiano, gestora de la Santísima Trinidad, y el padre Francisco Morales, gestor de San Lucas. O sea que aquí están los dos grandes de Ponce, dicen, ¿verdad? Qué bueno. Bienvenidos, buen día a ambos. Buen día, señor obispo, buen día a todos los que nos están viendo y nos están escuchando en esta hermosa mañana. Qué bueno. Muy buenos días, señor obispo, y saludo a la reverenda presbítera Arelis Casiano y a todos nuestros radioescuchas de
la revista Realidad del Sendero y todo lo que nos están viendo a través del Facebook. Y estamos para servir la mesa de la palabra, pero ¿qué tal antes de que proclamemos el Evangelio y empecemos a comentar todas estas cosas? Yo creo que estamos en Pascua y hay que cantar, hay que hacer algo. Así que vamos a hacer: mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Y aquí estamos en sintonía para comenzar Senderos y vamos a proclamar la palabra del Señor. Y tenemos la reverenda presbítera Arelis que va a proclamar ese evangelio que vamos a compartir en nuestras comunidades de fe hoy. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí y yo sigo unidos a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bueno, Padre Francisco, en la mesa de la palabra te toca servir a ti, así que ¿cuál es el mensaje o la clave que tú puedes identificar en este Evangelio que nos está proponiendo la Iglesia para este domingo y para iluminar la semana que estamos iniciando? Muy buenos días nuevamente, señor obispo, y a todos los que nos están escuchando. Yo creo que una de las cosas que debemos de recalcar y hacer énfasis a este evangelio que hemos acabado de escuchar es que, número uno, Jesús se le está hablando a sus discípulos minutos o momentos, una noche antes de su muerte, ¿verdad? Tenemos que retomarnos, ¿verdad? Que ese era el momento antes de la muerte, antes de que Jesús fuese preparado. Y yo siempre veo, ¿verdad? Que en este mensaje de Jesús está preparando a sus discípulos para en ese momento de la despedida, pero es un momento también de reafirmación, de hacerlos, de mantener a sus discípulos unidos a Él, dándole la clave de lo que Él tiene que hacer, de lo que ellos como discípulos del Señor tienen que hacer y a su vez como nosotros debemos de hacer. Una de las claves para mí en este versículo es que vuelve a utilizar la palabra yo soy. El Evangelio según San Juan, ¿verdad? San Juan utiliza yo soy la vid verdadera. Como de igual manera escuchamos en el Evangelio del domingo pasado, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y ese yo soy es una reafirmación a su deidad, a que es el Dios encarnado, el Dios con nosotros, ¿verdad? Que está en medio. Y así que, y reafirma esa naturaleza divina de Jesús, recalcando ese yo soy, ¿verdad? Ese gran yo soy como ese mismo Dios cuando le dijo a Moisés, sí, yo soy el gran yo soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. Se ve Yahvé ahí presente. Ese Yahvé presente en esa naturaleza de la divinidad de Cristo. También vemos, ¿verdad?, que Jesús utiliza, como era su costumbre, elementos y cosas muy cotidianas de aquella época. Quizá a lo mejor para nosotros se nos hace un poquito difícil entender el concepto de la vid y de la uva, porque quizá en nuestro contexto cultural e histórico como país, quizás no lo vemos mucho. Pero quizás entendemos las parchas.
pero podemos entender las parchas. Que es lo mismo, ¿verdad? Que están unidas, ¿verdad? Exactamente. Y podemos entenderlo de esa forma. Y ese concepto, ¿verdad?, de que utiliza lo que es el viñedo, el concepto de la uva, el concepto, ¿verdad?, de la vid, y así mismo como la parcha, que la vid también es una enredadera que cuando comienza a enredarse sigue por ir para allá, y si no la corta o no la aguanta, te coge toda la verja, ¿verdad? Pero así mismo Jesús, ¿verdad?, dice que nosotros somos, ¿verdad?, esa vid, y que somos esa planta, y esa vid se extiende a todo el mundo por igual. El amor de Dios y la presencia de Dios, ese yo soy, como vid se extiende para todos. Se extiende. Es una buena figura esa, Padre Francisco, muy interesante, porque es un Dios que se da. ¿Y la presbítera Elis, qué piensa? Pues fíjense, a la luz de ese evangelio, para todos los que nos están escuchando, ¿verdad?, podemos preguntar lo que mantiene viva esa planta. Y esta planta, en este caso, como usted bien dijo, la comparamos acá a los puertorriqueños. La podemos contextualizar. La mata de parcha, ¿verdad? Es capaz de dar ese fruto, es la sustancia que atraviesa, ¿verdad? Y esa sustancia que presenta esos frutos es nuestra comunidad, que se mantiene viva. Yo comparo también, y lo estoy viviendo en mi parroquia, en la entrada de la parroquia que hicimos nueva, hay una plantita bien linda, preciosa, larga, flaquita, con una flor, lo que conocemos como amapola. Yo dije, esa amapola hay que podarla, hay que cortarla. ¿Para qué? Para que vuelva a retollar y se vea más bonita. ¿Y qué significa esto, verdad? Que a veces el Señor, pues, si nosotros, tal vez si nos desprendemos de esa planta, ¿verdad?, de ese fruto, no lo vamos a dar porque el Señor es el tronco de esa plantita, ¿verdad? Nosotros tenemos que permanecer. En ese caso de la planta, pues la planta se poda y retolla y bien bonita, ¿verdad? Pero en nosotros, pues no podemos despegarnos. Fíjate, es interesante todo ese planteamiento que ustedes traen. Y en el Evangelio hay unas palabras claves que nos pueden ayudar a nosotros a construir la semana, a construir nuestra experiencia de Dios, que es muy importante. Por ejemplo, todo esto de la viña, ¿verdad? Que se ve el reino de Dios, se ve ese grupo. La viña, cuando pensamos en viña, no pensamos en poco, sino pensamos en mucho. Pensamos en un lugar donde se cultiva, pensamos en un lugar donde hay multiplicidad de cosas. Vemos el concepto de los ramos, el concepto de la fruta, el concepto de la poda, que ustedes lo han visto. Y lo interesante, como bien apuntaba Padre Francisco, Dios presente, yo soy, ¿verdad?, que está presente. Y es interesante cómo se pone el ejemplo de la viña, porque la viña, si vemos es como una enredadera, tiene los racimos de uva, lo podemos comparar con la parcha. Si no hay conexión con el racimo, ¿qué pasa? La fruta se muere, ¿no? Se muere, no hay fruto. Porque no hay fruto, no hay conexión. Por lo tanto, eso mismo pasa a las comunidades cristianas, ¿verdad? Eso mismo pasa a toda nuestra vida. Si no hay conexión con Dios, pues tenemos un problema serio. Entonces, ¿qué vamos a dar? No hay nada que dar. Entonces, hay unas palabras bien claves en ese sentido. O sea, esta semana es una invitación a revisar nuestra conexión con Dios. Y cómo la podemos cultivar, cómo la podemos mantener. Porque si estamos conectados, tendremos frutos. Si no estamos conectados, no vamos a poder dar frutos. Porque nosotros, por nuestra propia capacidad, no tenemos esa fuerza. Por eso es que el texto apunta y dice, sin mí nada pueden hacer. Y eso es bien importante, que reconozcamos la primacía de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, los dos sacerdotes que tengo aquí, pues yo creo que por ahí van en esa línea, en esa dirección. Y por eso que vemos que Jesús hace esa comparación de que la persona encargada, el viñador, ¿verdad?, de esa viña es ¿quién? Es Dios. Claro. Y como estaba hablando ahorita la presbítera, decía que esas ramas que no da fruto, ¿qué va a hacer el viñador? La va a cortar. No sirve, porque tenemos que dar fruto. No sirve. Pero para poder dar fruto, como bien usted está explicando, tenemos que estar allí. Ahora, también Jesús nos recalca en este evangelio que aunque demos fruto, es necesario también que seamos limpiados, que seamos podados, que seamos sacados aquellas cositas que muchas veces están de más, ¿verdad? Que no pertenecen a esa planta, ¿verdad? De igual manera como nosotros cogemos la planta y la cortamos, como el ejemplo que la podamos, que decía el ejemplo de las reverendas, para que vuelva a crecer con fuerza, o le quitamos las hojas secas para que vuelva a volver a retomar, pero de igual manera el Señor, nuestro Dios, hace eso con nosotros en nuestra vida. ¿Qué quita de nosotros? Pero el Señor quita esas ramas secas de nosotros, aquellas cosas que nos
apartan de la presencia de Dios. Entonces, es una invitación este evangelio a sacar de nuestro corazón, de nuestra vida, todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que no permite que nosotros nos mantengamos unidos a Dios, unidos a Cristo, para poder dar fruto. Exacto. Que es lo que nos dice, que es esa petición, que jamás nos separemos. Y qué mejor comparación con esa fruta, con ese tallo, con esas ramas que permanecen unidos todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Que permanezcamos unidos a Él y sobre todo a nuestra iglesia, que entiendo que es lo esencial, que es lo que nos llama siempre a estar unidos, ¿verdad? Compararía esto tal vez con la Santísima Trinidad, ¿verdad? Que está la vid, el fruto y el... Sí, algo ahí como de una unidad que se mantiene. Exacto, pero mantemos... Bien interesante, Arelis, eso. Vamos a hacer un ejercicio de querisma. Vamos a hacer este ejercicio que es muy importante para terminar con una clave catequética, esta reflexión del Evangelio. Y siempre cuando vemos el ciclo de la palabra, tenemos que llevarnos cuál es la catequesis. Y la catequesis se desprende en 3 elementos. En primer lugar, empezando por el querisma, que es el anuncio que transforma. Luego, vamos a la experiencia de Cristo, que es qué de eso causa metanoia o cambio. Y después nos vamos a la praxis, que no es otra cosa que la pastoral. Así que, de ese evangelio que tenemos hoy, ¿dónde vemos el anuncio? ¿Dónde vemos la proclamación? ¿Dónde vemos la noticia? ¿En qué frase? ¿En qué palabra? La noticia que transforma. Yo creo que básicamente, en verdad, en mi opinión, yo la veo en la parte donde dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas. Ok, muy bien, pero eso es como que se desprende de algo. Vamos a ver, tenemos 4 minutos. Arely. Yo soy la vid. Yo soy la vid. Y ustedes son las ramas. Ahí está el querisma. Yo soy la vid. Esa es la noticia. Yo soy la vid. ¿Cuáles son las consecuencias de esa noticia? Lo que transforma. Ahí Padre Francisco lo trajo. Permanecer unidos. Ahí es que tiene la experiencia de Cristo. Entonces, si lo llevamos a praxis, ¿cómo la comunidad se va a trabajar en eso? ¿Cuál es el gran mensaje para la comunidad? Pues permanecer unidos y permanecer fieles a su enseñanza y dar frutos. Exactamente. Y dar frutos. La unidad. No puede haber una comunidad si no está unida. No puede haber una comunidad cristiana si no refleja a Cristo a través de la unidad. Que eso no quiere decir matar la diversidad, todo lo contrario. Que en la diversidad se encuentra el punto común, el punto que une, el punto que da aglutine, que es el de Cristo el Señor. Fíjense que en un pequeño ejercicio de 3 minutos hemos podido hacer una experiencia catequética. Y eso es lo que los quiero llevar. Es lo que nosotros tenemos que construir para esta semana que estamos emprendiendo. Si nosotros permanecemos unidos, seguimos adelante. Si nosotros como comunidad ponemos a Dios en el medio, seguimos adelante, porque no podemos cortar el tallo. Porque si cortamos el tallo, ¿qué pasa? No hay fruto, no hay fruto. Así que esa sintonía con el Señor en la vida de la comunidad es esencial, en la vida personal esencial. Y fíjense cómo la palabra toma vida, cómo la palabra se encarna en la realidad de la gente. Seguimos adelante y nosotros estamos felices de tener aquí tanto a Arelis como al Padre Tito con nosotros en esta experiencia de Dios tan hermosa y tan especial. Igual nosotros estamos bien contentos de estar en este tiempo compartir esa palabra. Así que nosotros ahora, tanto Padre Tito, Presbítera Arelis y yo, pues nos llevamos una palabra que la queremos compartir, que la clave está en permanecer unidos. Y cuando estamos unidos aquí en primero, a Dios. Unidos entre nosotros, el prójimo. Y entonces de esa manera reflejamos ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Fíjense qué interesante. Ya estamos para terminar este segmento, así que vamos a dar la bendición. Y no sin antes desearle un feliz domingo a todos y a ustedes las gracias de estar con nosotros en este día. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Y recordemos una cosa bien importante, que dentro de un rato tenemos algo bien especial. Regresa la cruz a la catedral después de esa peregrinación, así que de aquí a catedral para recibir la cruz misionera y que salga la Biblia a recoger la diócesis. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vamos cantando. Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, aleluya, aleluya. Lindo día, lindo domingo.